Bueno, muy bien. A esta hora de la mañana, como siempre, nuestro tema central, y vamos a hablar de eso, de mente abierta, boca cerrada, no le cuente a todo el mundo sus proyectos. No viva por ahí diciendo voy a hacer, Hay muchos efectos de energías emocionales para nosotros mismos. O sea, hay tantas cosas alrededor que mejor le preguntamos a nuestro invitado, que es el que sabe, a Julio Bevione, autor y comunicador. Yo me imagino que está en Argentina o no sé si en Estados Unidos. Julio, muy buenos días. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación en Blue Jeans de Blue Radio. Buen día. Desde el norte estoy hoy. Ah, muy bien, Julio. Bueno, ¿por qué ¿de qué parte no contarle a todo el mundo qué es lo que vamos a hacer? Sí, yo creo que la pregunta no es cuento o no cuento, sino ¿para qué lo cuento? Bueno. Y esto va a cambiar la forma de entender esto, que parece que fuera como si alguien tuviera más poder que nosotros, por eso si lo contamos esto no va a funcionar, o lo opuesto, de que la gente tuviera más poder, entonces mientras más lo cuento más funciona. En realidad si tengo dudas sobre algo, mejor no contarlo, porque cada vez que me cruce con alguien, aunque sea uno de 10 que dude de lo que yo le digo, mi duda va a crecer. Si estoy seguro de lo que estoy haciendo y estoy completamente comprometido con eso, sabré escuchar a quienes piensen diferente y lo dejaré pasar. Pero ¿para qué lo comparto? Entonces, haciéndome consciente de que hasta que el proyecto no esté firme en mí, no lo voy a compartir, no porque haya alguien afuera de mí que tenga alguna posibilidad de cortar ese proyecto, pero sí me lo va a cortar a mí, porque me va a sembrar más dudas o va a quitarme la seguridad que necesito para que eso nazca. Mira, hay un ejemplo muy simple, y es que cuando una mamá tiene un bebé pequeño, un papá tiene un bebé pequeño, no lo saca mucho, no lo muestra mucho, lo deja, es más, si lo lleva a una reunión generalmente va tapadito, porque el niño todavía no tiene la posibilidad de lidiar con ese entorno. Entonces los proyectos se parecen, con la diferencia de que esto es energético más no humano, pero de todas maneras, si compartimos aquello que tiene dudas, posiblemente las dudas crezcan. Claro, después tendremos a quien echarle la culpa porque no ocurrió, pero al final no va a ocurrir, que es lo que queremos, ¿no? Claro, y usted habla de ese entorno y que algunos es que el ejemplo del bebé me parece maravilloso, porque pues sí, los bebecitos llegan, las mamás muy orgullosas mostramos a nuestros bebés, pero ellos siempre están como protegidos, no por una razón específica, sino como algo en nuestro interior que nos lleva a darles esa protección, ¿no? ¿Sí tiene que ver algo de energía en eso? Claro, es pura energía. De hecho, todo es las emociones son energía, los pensamientos son energía. Entonces, es energía que compartimos. Pero es energía que se va a multiplicar si la comparto en espacios donde va a estar bien recibida. Es energía que se va a diluir si la comparto en espacios donde hay reacciones negativas. Por eso no es tan importante ni siquiera lo que digamos o los demás digan, es cómo lo van a recibir. A veces una mirada alcanza. Y en esto nos habrá pasado quizás en nuestros años más adolescentes, que las figuras de autoridad que puede haber sido nuestros padres o alguien que admiramos, una manera de mirarnos nos hacía saber que no iba a apoyarnos en el proyecto y eso le quitaba toda la fuerza, pero el proyecto era nuestro. De todas maneras, la mirada externa prevalece cuando la figura de autoridad está afuera. Por eso, los grandes proyectos se gestan en personas con mayor madurez. Los demás son solo proyectos provisorios, pero aquellos proyectos importantes que van a definir una vida se mantienen mucho en silencio, además porque son acompañados con esa madurez que las personas traen. Claro. Julio, a mí me gusta contar mis proyectos porque me reta a cumplirlos. Es decir, seguramente hay mucha mala vibra de pronto de mucha gente, de pronto hay buena vibra de otra, pero lo que sí es cierto es que yo digo, no, pues ya lo conté, ya me comprometí. ¿Ese compromiso es positivo o negativo cuando uno cuenta las cosas? Depende, ¿no? En principio,
lo que me estás diciendo es que necesitas algún tipo de estrés externo para cumplir tus proyectos, que los compromisos contigo no son tan fuertes como puede ser el compromiso con otros. Entonces, esa información es para ti y es hasta qué punto me relaciono conmigo con respeto como para poder respetar mis plazos y no depender del estrés que los demás me van a poner, ¿no? De todas maneras, y vuelvo a la pregunta inicial, ¿para qué lo comparto? Porque en este caso, si te funciona, es que la manera que en este momento estás ejecutando el proceso de tus proyectos es generar testigos del proyecto para que esos testigos te obliguen a hacerlo. Ahora la pregunta es, si en el medio del proyecto tú sientes que ese proyecto no es para ti, y esto te lo digo porque he pasado por ahí, este proyecto no es para ti porque te diste cuenta después de 2 o 3 meses o lo que sea, que ya no tienes interés de quedarte ahí, la presión externa es posible que te haga quedar en el proyecto porque te comprometiste a hacerlo y no porque realmente lo sientes. Entonces yo tomaría la parte positiva de eso y es, ok, voy a asumir un compromiso conmigo sin necesitar el ojo externo, pero eso me va a dar flexibilidad y libertad para generar cualquier cambio en cualquier momento. Mauro. Bueno, yo tenía una pregunta muy parecida porque estaba pensando en lo de Juanca, porque usted hizo la pregunta, ¿para qué lo cuento? Entonces, cuando uno cuenta y de pronto no lo hace, se genera ese estrés de decir, ya me comprometí frente a una persona o a muchas personas, y entonces se empieza a estresar y finalmente eso hace que la persona se bloquee, porque muchas veces es lo que estamos hablando al principio, como las energías y las envidias que le tumban a uno los proyectos, pero también es esa parálisis que sufre uno cuando ya lo contó y dice, no, al final era como solamente una idea, no voy a ser capaz de hacerlo y yo me lleno de proyectos, y hay personas que cuentan un montón de ideas y tengo este proyecto y voy a hacer y voy a escribir y voy a pintar y voy a hacer, y al final no hacen nada. Eso es parte como de una personalidad también. Sí, y ahí estás trayendo algo que es un paso previo y muy interesante que lo pongamos en la conversación, y es, ¿de verdad es un proyecto que puedo sostener? Y en el tiempo, porque una cosa es desear hacer algo, otra cosa es animarse a hacerlo, otra cosa es hacerlo y sostenerlo. Son como 3 estadios. Y generalmente consideramos que tenemos un proyecto cuando lo hemos pensado. Y pensar en un proyecto no alcanza para nada, más que para conversar sobre ese proyecto. Entonces yo iría hacia un paso anterior, y es, de todos los proyectos que tengo y que quisiera compartir, ¿cuáles son realmente los que valoro, los que considero importantes, los que cuando veo los pros y los contras sé que los puedo sostener en el tiempo? Y me dedicaría a esos, porque muchas veces, y esta ha sido mi experiencia trabajando con personas, la energía que gastamos en proyectos inconclusos le quita la energía que necesitan los proyectos más importantes. Y a veces postergamos los proyectos de vida por estar atendiendo, digamos, nos negamos a abrir una gran tienda porque nos gastamos la energía en pequeños kiosquitos, en pequeños almacenes. Y al final no tenemos la gran tienda que era nuestro sueño y los otros los hemos abandonado porque no nos gustaban tanto. Por eso creo que hay un acto de honestidad antes de iniciar un proyecto, si realmente representa un compromiso de vida o simplemente es un deseo. Y si es un deseo, pues bueno, es un riesgo, ¿no? Que finalmente lo abandonemos porque ya quizás lo hemos hecho antes, pero sabemos en qué nos estamos metiendo. Julio, ¿y qué hacer cuando uno de pronto sí necesita un consejo? Es decir, a veces uno dice, uy, ya sé, voy a poner una tienda para vender Vipers, y no se lo cuenta a nadie, y después todos le dicen, pero ya nadie los usa, ¿no? Claro, bueno, ¿por qué no nos dijo? En principio ahí hay un problema de autogestión, ¿no? Si estás vendiendo algo que nadie usa, no has mirado, hace mucho que no abres la puerta de tu casa o abres las redes sociales. Pero sí es importante dejarse acompañar. Nadie puede solo. Lo importante es que las personas que te acompañen rindan algunas condiciones. En principio, que sean personas que hayan pasado por la experiencia, no que hayan leído el libro, sino que de verdad, es decir, si yo voy a construir, voy a buscar a alguien que haya construido algo similar a lo que yo voy a construir. Segundo, que sean personas que estén tan contentas con lo que han construido que no les llegue a molestar lo que yo estoy construyendo y que puedan entender que yo estoy en la primera etapa de un proceso, que ellos ya llegaron, pero ellos van a entender que estoy en la primera etapa, porque ahí también aparece la envidia y todas estas cosas muy humanas, ¿no? Y tercero, que lo que el otro me va a decir, voy a tomar lo que resuena conmigo. El otro lo ha logrado, pero ha hecho su camino. Me está dando pistas de cómo lo puedo hacer yo, pero el camino mío es mío y tengo que explorarlo. Entonces, bajo esas 3 condiciones,
creo que deberíamos siempre abrirnos a buscar lo que se llama un mentor o un inspirador o alguien que nos vaya abriendo caminos. Sí, claro, sin dudas. Julio, cuando contamos nuestros proyectos, usted decía que le damos espacio de alguna manera a esas opiniones ajenas que pues que desinflan más de lo que impulsan, ¿no? Sí. Pero seguramente son para quienes opinan y de pronto no todos quieren opinar de una manera negativa, sino de una manera genuina y sincera. Pero sí están esas personas, como usted lo mencionaba, que son envidiosas. Y yo creo que por eso nuestras mamás siempre nos decían, no cuente sus cosas, justamente por esas personas negativas. ¿Qué tanto influye esa envidia en perjudicar ese proyecto que uno cuenta? Buena pregunta. Mira, la envidia en general no tiene ninguna fuerza por la envidia en sí misma. Tiene fuerza en mi debilidad. Si yo no soy una persona fuerte, cualquier tipo de envidia va a impactar en mí. En principio porque voy a sentir algo más fuerte que lo que yo puedo sostener afuera de mí. La mirada del otro me impacta, es decir, no puedo dejar de verla, incluso cuando dejé de verlo, me sigue persiguiendo esa mirada o ese comentario, o lo sigo buscando en redes a ver si publicó algo, a ver si ahora cambió de opinión. Entonces, cualquier actitud negativa externa solo tiene poder si yo no tengo fortaleza interna. Y ahí es también una respuesta para los proyectos. Si el proyecto está sólido en mí, si yo estoy convencido que va por allí, si no hay manera en que la mayor crítica que alguien me pueda hacer, incluso de un ser querido, pueda entender que es una crítica, pero que no es una verdad, porque de verdad la estoy viendo yo. De hecho, la mayoría de nuestros proyectos nacen dentro de nosotros y solo nosotros lo podemos ver. ¿Cómo pretendemos que los demás valoren algo que solo nosotros podemos ver? Entonces, si entendemos esto, pues la envidia hará un poco de ruido, pero nunca va a tener el poder de hacernos cambiar nada. Claro, yo en ese punto es que me parece tan importante y quisiera hablar de la familia, porque cuando uno está muy joven, por ejemplo, el primer referente es la familia. Entonces le pregunta al papá o le pregunta a la mamá. Las tías son muy metidas y les fascina opinar sin que les pregunten y cosas por el estilo. ¿Cómo manejar eso con cuidado? Porque de todas maneras la primera confianza está en la familia. Sí, en principio creo que hemos exagerado los roles familiares. No porque sean las tías tienen que saber de mi vida. O en todo caso yo puedo administrar lo que le voy a contar a las tías. Y desde la madurez de una edad ya pasada los 20 años, uno puede contarle lo que sabe que la tía puede manejar. Porque si le doy un cuchillo, lo que hace es cortarme la piel, entonces no le voy a poner el cuchillo en la mano, que es la información que le estoy dando. Y no contarle no significa mentirle. Yo tengo todo el derecho, como ser humano, de que lo que sucede en mí y conmigo puede ser compartido según yo lo sienta y según yo lo considere, ¿no? Sí. En principio eso. Segundo, padres, porque a veces no son las tías, a veces son los padres. Y te voy a contar una historia rapidita, pero es mi biografía. Mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, todos de familia italiana y demás, siempre vivieron de empleos. Por lo tanto, nunca iban a ver con buenos ojos que alguien intentara ganarse la vida sin tener un empleo formal. Yo a los 28 años decidí dejar todo lo que hacía y escribir un libro y empezar un camino que ellos no estuvieron de acuerdo. Yo no tuve que esperar que ellos estuvieran de acuerdo porque pude comprender. Lo que sí es que cuando empecé este camino les compartía poco, porque todavía mis dudas acerca del camino eran pequeñas, no había vivido tanto la experiencia como para tener la fortaleza de creer que lo que ellos me decían no era verdad. Y si era verdad, entonces elegí cuidarme. Entonces, esa primera discreción, el compartir, debemos incluir especialmente la familia y especialmente los padres, porque son figuras de autoridad que inevitablemente van a tener poder sobre nosotros. Y otra vez, no es que estamos ignorándolo ni estamos negando información, simplemente estamos compartiendo en la medida en que los otros y nosotros podemos sostenerlo sin hacernos daños por eso. Claro, ¿no? Y hay papás que son súper invasivos también. Bueno, en fin, no, ya sabemos, ya sabemos cómo es el tema, ¿no? Y no es fácil, y muchas veces esos papás invasivos generan hijos con muchas inseguridades, y eso también es una realidad. Yo quisiera que
para despedirnos, Julio, porque de verdad está excelente la conversación y le agradezco muchísimo. Repetir, cuando usted dijo nadie puede solo y dio 3 puntos, esos 3 puntos de nuevo para nuestros oyentes. Me está pidiendo algo que salió con espontaneidad y ya no lo recuerdo, pero no. Deberíamos buscar la grabación para saber. No, sí, usted hablaba de que había un grupo en el que la gente se alegraba muchísimo de lo que fuera es sabiendo a quién se le cuenta. Había otro que usted hablaba de 100 personas que están contentas de lo que uno hace, que él ya hizo, o sea, esas personas que están ahí, que él ya hizo y que pueden ayudar porque ya suplieron ese proceso. Y la tercera se me quedó. Entonces... Y la tercera son aquellas personas... El mentor. Que han hecho el camino, que nos van a contar su verdad, pero no olvidar que es su verdad, porque no conocen mi camino. Ellos me están hablando de su camino. Entonces, esta cosa de obediencia de vida, porque el otro sabe más que yo, en este caso no sirve. En ningún caso sirve, pero en este caso tampoco. No porque alguien haya construido una empresa parecida a la que quiero construir, sabe cómo va a ser mi camino. Lo que sabe es cómo fue su camino y mucho me va a ayudar, pero solo voy a tomar lo que me resuena. Porque si no, a veces nos sentimos obligados hasta por culpa, en esta cuestión de autoridad, de obedecer lo que el otro me dijo porque, y nos habrá pasado que nos da culpa decirle, no, es que lo que me dijiste, entiendo que funcionó contigo, pero conmigo no, y lo seguimos ejecutando por miedo a que el otro nos pregunte y nosotros no hayamos seguido su consejo. Entonces, establecer claros límites con el mentor o con la persona que nos acompañe, y es que voy a tomar todo lo que me das, pero yo quiero hacer mi camino. Y quiero cerrar con esto. El regalo más grande que tiene cualquier proyecto es el error, no es el logro. Entonces, animémonos a equivocarnos porque en el error es donde aprendemos. Juguemos a que el error sea medido, es decir, no arriesguemos más de lo que tememos perder. No digamos más de lo que vamos a poder sostener, pero vamos a cometer errores. Y en ese error que cometemos, ahí aprendemos lo que a veces 7 libros nos querían decir. Claro, por supuesto, y saber pues a quién se le consulta es también un arte, ¿no? Porque regularmente pueden ser personas que ni siquiera lo conozcan a uno y que uno llegue a esa persona a decirle, oiga, usted tiene este recorrido, me interesa saber su opinión de su experiencia. De pronto eso también contribuye muchísimo. Bueno, pues Julio Bevione, muchas gracias por su atención, como digo yo a veces, estrellita para este invitado maravilloso. Muchas gracias. Un feliz día. Buen fin de semana, muchas gracias. Gracias.